Hoy vamos a empezar un nuevo tema, no una nueva serie, sino un tema que da mucho de sí y solamente lo vamos a tocar hoy porque es una parte de este 2 Timoteo, capítulo 1. Os invito a que abráis vuestras Biblias. Justamente estos días estaba preparando esto y estos días están pasando algunas cosas en medio nuestro y también en otros ámbitos, pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor que siempre nos pone en orden y nos orienta en medio, muchas veces, como hemos cantado hace un momento, en medio de la confusión. La palabra de Dios siempre nos sitúa, nos resitúa y nos ayuda a encontrar realmente los planes que Dios tiene en muchas áreas. Y en el tema del liderazgo, o de la dirección, o del cuidado de la Iglesia, el Señor habla y propone de una serie de características o virtudes o condiciones que aquellos que tengan cualquier tipo de liderazgo en el ámbito de la Iglesia han de asumir. Y vamos a leer este pasaje de 2 Timoteo, capítulo, en realidad es todo el primer capítulo. Así que, como siempre, os voy a pedir vuestra colaboración, aunque aquellos que nos sigan desde la distancia nos ven, pero sí que os pueden oír, y eso es muy importante. Así que son 18, bueno, pues, por ejemplo, 2 versículos cada uno. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos, bueno, todo el capítulo del 1 al 18. Y empieza Roger en catalán. 2 versículos, 2. Pau, apòstol de Jesucrist, per voler de Déu. La voluntat. Per voluntat. Enviar a anunciar la promesa de la vida que hi havia a Jesucrist. I a Timoteu, fill estimat, et desitjo la gràcia, la misericòrdia i la pau de Déu, Pare de Jesucrist, Senyor nostre. Molt bé. Passes, sisplau. 2 versículos. Al 3, ¿hoy? Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti y en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios y que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Muy bien. El 11. Del cual
yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sigo leyendo yo. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien, un capítulo en el que hay muchas lecciones, mucho que aprender, mucho que meditar. Hablar del liderazgo cristiano, especialmente en relación con la Iglesia, nos podría, como decía, llevar una interesante y larga serie, ¿no? Hoy solamente vamos a ver unas pinceladas que hallamos en este fragmento, en esta carta, en esta epístola a Timoteo. Esta carta se enmarca precisamente en los últimos escritos de Pablo, y quiero subrayar esto porque tiene mucha importancia lo que él está compartiendo a Timoteo. Antes de ser decapitado en el año 64, Pablo escribe estas cartas, y especialmente esta es la última, y posiblemente la escribe después de un hipotético viaje a España. Él deseaba profundamente viajar a España, lo declara aparece en una de sus cartas. Sabía que en el otro extremo de donde él estaba, siempre nos acordamos del mar Mediterráneo, donde él desarrolló principalmente su ministerio, pero él pensaba en el otro extremo del Mediterráneo, y en el otro extremo del Mediterráneo estábamos nosotros, está España, estaba la península ibérica. España no existía entonces como tal, como Estado. No sabemos si realmente llegó a cumplir su deseo, su sueño, pero cuenta la tradición que Pablo pisó sus pies en Tarraco. Cada vez que vienen turistas, yo los llevo siempre a un lugar allí cerca de la muralla de aquí de Tarragona, donde se dice, hay la leyenda de que allí estuvo predicando Pablo. Así que Tarraco o Tarragona tiene vestigios de la cultura romana, ya lo sabéis, los que sois de aquí, ¿no? Veis que hay un anfiteatro, está la necrópolis, las murallas, están los frescos, los restos de estatuas. Incluso aquí en Cambrils tenemos la villa romana en La Llosa, restos, vestigios, ¿no? Que son 4 piedras, nada más. Pero es un testimonio de la presencia del Imperio Romano o de los romanos aquí en la península. Bien, eso, por un momento, Pablo está pensando en llevar el Evangelio hasta rincones como el caso de la península ibérica. Y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de aquel sueño, de aquel propósito, del valeroso y tremendo apóstol Pablo. Y eso nos habla de que somos responsables precisamente del propósito de Dios que puso en el corazón de Pablo, ¿no? Pero bueno, sin duda, en las iglesias, por supuesto en la nuestra, necesitamos líderes, virtudes del liderazgo. Necesitamos dirigentes, hombres y mujeres
buenos líderes, buenos dirigentes, buenos servidores, que estén dedicados, que estén capacitados, que tengan estas virtudes, que vamos a enumerar algunas de ellas, amantes de Jesucristo, pero también amantes de la obra de Dios, dispuestos al servicio y al sacrificio. Cuando uno escucha estas cosas, dice, bueno, esto es para aquellos, ¿no? Uno piensa en otros. Enseguida desviamos la pelota, ¡pim!, y pasamos la pelota a otros. No. Esto tiene que ver con todos y cada uno de los miembros de cualquier iglesia como la nuestra. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a servir y que asuman liderazgo, sea desde el púlpito, en el ámbito del discipulado, en el cuidado de las cosas de la casa, de esta casa que es la casa del Señor, tantas cosas. Eso es lo que necesitamos siempre y, por supuesto, nosotros también. Así que debemos orar, y lo vamos a hacer luego. Vamos a estar orando porque el Señor levante ese liderazgo en medio nuestro, o que confirme el liderazgo de algunos o de muchos de nosotros. Bien, Timoteo muestra unas virtudes que Pablo resalta. Lo vamos a ver algunas de ellas. Virtudes. Esta carta, la carta de segunda de Timoteo, también la primera, pero esta segunda de una manera especial es un reconocimiento a la persona de Timoteo. Pablo hace un reconocimiento porque dice cosas buenas, le lanza piropos, lo elogia en muchos aspectos. Y lo elogia, entre otras cosas, por ser un buen cristiano, pero también por ser un buen ministro o servidor de Jesucristo. Esta carta es sobre todo, ¿alguno de vosotros habéis hecho testamento? Yo he hecho testamento, tenemos hecho testamento, eso ayudará si hay algo que testamentar, por lo menos decir, que no hay nada. Pero esta carta es como un testamento, es un testamento de Pablo. Pablo sabía, ya estaba en la segunda etapa de su encarcelamiento en Roma, él sabía que su destino en la tierra estaba ya muy limitado. Y escribe estas cartas a su colaborador, a aquel que llama en un momento determinado hijo mío. Tenía una relación muy íntima con Timoteo y escribe esta carta como si fuera un testamento de las últimas voluntades de este veterano siervo de Dios. Como era su costumbre, Pablo, ya que estamos en el primer capítulo, lo vemos que Pablo empieza la carta definiéndose siempre como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, versículo primero, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí quiero hacer un paréntesis. Versículo 1. Un paréntesis porque justamente ayer, hablando con una persona, estaba preocupado porque decía, es que yo iba a un sitio que había un apóstol. Claro, nuestra iglesia no entendemos que puedan haber más apóstoles que los apóstoles que estuvieron conviviendo con el Señor Jesús, que fueron encomendados por el Señor Jesús, y en el caso de Pablo, él dice que es como un abortivo, es el último, ¿no? Que además el Señor Jesús, ya muerto, resucitado y ascendido a los cielos, se le apareció a él camino a Damasco y le encomendó una obra incomparable. Y precisamente Timoteo, que como he dicho, aquí ya veréis, leemos que le dice muchos piropos y lo elogia y le recuerda muchas cosas, en ningún momento lo trata como si fuera otro apóstol, porque Timoteo estuvo haciendo obra en diferentes iglesias y siendo un fiel colaborador. Pero bueno, cierro el paréntesis, simplemente recordar que Pablo, se define a sí mismo como apóstol
de Jesucristo. Pero fijaos lo que dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, versículo 1. Vida más allá de la muerte que le estaba cerniendo. La muerte estaba al acecho ya, y él está hablando de vida, porque sabía que su vida iba a trascender a la muerte e incluso a la muerte violenta que sabía que le iba a experimentar. De los romanos, de la manera que tenían de ejecutar, no se podía esperar nada bueno. Pero él declara esa realidad suya de que hay vida y vida en Jesús. Y declara, en medio de esa situación, declara, en el versículo 2, declara ese amor hacia Timoteo. A Timoteo, estimat fill, amado hijo. Y eso es importante ver cómo en medio de las circunstancias más adversas, Pablo ya está intercediendo, él sigue orando también por Timoteo, al cual ama y sabe que es un discípulo que ha aprendido de él y es un hombre dispuesto a servir. Bien, vamos a ver pues algunas cosas que dice acerca de esto. Las justas lágrimas. Versículo 4, iremos saltando un poco los versículos, y si queréis en algún momento hacer algún comentario, decidlo. Versículo 4, fijaos lo que dice, deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Y dice, para llenarme de gozo. No sabemos las causas de las lágrimas que tanto impresionaron a Pablo. Quizá Timoteo lloró al separarse de Pablo, por ser la última vez que le vio, no sabemos. Quizá las lágrimas de Timoteo eran por alguna tribulación o por ver que su tutor, su padre espiritual, no podría estar a su lado en los momentos duros de la obra, no lo sabemos. Pero el caso es que Pablo dice, se está acordando de las lágrimas de Timoteo. Cuando hay esa relación tan personal, hombre, puedes tener el corazón más frío que un cubito de hielo, ¿no? Pero si hay esa intimidad, te duele cuando alguien a quien quieres está sufriendo, y en este caso por causa de las lágrimas. Las lágrimas de Timoteo no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas genuinas, eran lágrimas válidas, eran lágrimas justas. Las lágrimas es la expresión, ¿verdad?, de un sentimiento profundo. Normalmente hay muchas causas. Uno puede llorar de coraje, uno puede llorar por frustración, llora de alegría también. A veces uno llora porque le han ofendido. Hay lágrimas por pérdida de un ser querido. Hay lágrimas por el dolor físico, ¿verdad? Las causas pueden ser múltiples, pero las lágrimas más significativas son aquellas que tienen un origen noble, aquellas que se identifican con una causa noble. Por ejemplo, nos acordamos de nuestro Señor Jesús, que lloró, ¿verdad? Lloró cuando su amigo Lázaro, allí delante de la tumba donde estaba Lázaro, dice ese versículo, el más largo de la Biblia, no, el más corto de la Biblia, que dice, y Jesús lloró, ¿no? Cómo Jesús se identifica con el dolor de su amigo y lloró. Jesús también lloró, acordaos cuando estaba allá en un lado mirando, observando Jerusalén, y cómo él también llora por Jerusalén, la pena que le producía esa ciudad santa y lo lejos que estaban de él y de Dios. Cuántos hombres, ¿no?, y cuántas mujeres, siervos de Dios, derraman sus lágrimas al considerar la necesidad tan grande que hay en este mundo, y al mismo tiempo como este mundo rechaza a Dios. Dice el Salmo 126,
versículo 5, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así que lo que distingue a un verdadero líder son las lágrimas verdaderas, y eso es lo que está identificando Pablo a Timoteo. Lágrimas vertidas por causa de la obra, por el amor hacia las almas, al ver que cristianos son seducidos por Satanás. Y eso yo creo que más de uno aquí lo hemos o lo experimentamos. Lloramos por ver personas que amamos o que simplemente están cerca, pero que al final son seducidos por Satanás y abandonan la fe, abandonan la carrera, y nos produce una profunda pena. Eso son lágrimas de compasión, son lágrimas de impotencia, porque quisieras, ¿no? Quisieras sacudir los cerebros y los corazones, y no ves que no puedes hacer nada. ¿Cuántas lágrimas derramamos por la obra de Dios? ¿Cuántas lágrimas? Bueno, vamos a ver algunas características de... Eso es lo que está recordando Pablo, y habla de la memoria, de la fe, una fe auténtica. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida de Timoteo. Pablo recuerda, porque dice trayendo a la memoria, Pablo está recordando la experiencia espiritual, la grata experiencia espiritual que ha tenido con su compañero, ese joven, más joven que él, Timoteo. Timoteo acompañó a Pablo en el segundo y en el tercer viaje misionero, o sea que pasaron ratos y experiencias juntos. Sufrieron juntos también cárcel, y fue Timoteo un puntal en la iglesia de Corinto, haciendo allí una labor tremenda. Y entonces Pablo le está recordando la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela y en la madre. Qué importante, ¿no? La educación, la enseñanza que Timoteo recibió de su abuela y de su madre tuvo unas consecuencias en la obra, no solamente en la vida espiritual de Timoteo, sino en la repercusión que eso tuvo en el avance del Evangelio. Por eso, qué importante es la enseñanza de la fe desde las edades más tiernas. Por eso aprovechamos al máximo, ¿no? Si hay posibilidad de que tengamos contacto con algunos niños o algunas familias, queremos transmitirle el mensaje del Evangelio, contándoles historias de la palabra, llevándoles al conocimiento de Jesús. Se dice que en los años 70 del siglo pasado, en los años 70, hubo una especie de avivamiento espiritual entre los jóvenes de Rusia, de la entonces Unión Soviética. Y se hizo un análisis de cómo es posible que eso había ocurrido, cuando en esa época, una nación tan grande como la Unión Soviética, comunista, ateísta, que impedía no solamente el crecimiento de las iglesias, sino también el avance del Evangelio, ¿cómo es posible que hubieran ese avivamiento muy localizado de jóvenes que estaban experimentando una vida espiritual en relación con el Evangelio? Y es que las iglesias que habían quedado, especialmente iglesias ortodoxas, también alguna iglesia protestante que se permitía de manera oficial, quien quedaba ya eran las abuelitas. Las abuelitas eran las que se ocupaban de cuidar a los niños en sus casas mientras los padres iban a trabajar. Pues las enseñanzas de
de esas abuelitas, con el tiempo, produjo un fruto en la vida de jóvenes, y ahora, pues, aparte de todos los cambios políticos que ha habido, pero que todavía sigue siendo muy férreo, el Evangelio en Rusia ha crecido y ha avanzado. Pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que importante es el sembrar el Evangelio en los niños, en nuestros hijos, en nuestros nietos. A veces los padres no acompañan tanto, pero ahí, aquellos que somos abuelos, tenemos ahí una misión, o tíos, tenemos una misión muy importante que hacer. Timoteo era hijo de una mujer, sabéis que era una mujer judía, su madre era judía, pero el padre era griego. Y por lo tanto, aquella semilla que se sembró en el corazón de Timoteo, pues que fue implantado desde la niñez, tuvo su fruto. Pablo entonces reconocía también, fijaos, hemos leído hacia el final del capítulo, habla de, así como recuerda los momentos buenos con Timoteo, también recuerda los momentos desagradables y especialmente los abandonos. En el capítulo, esto aparece en el capítulo 4, versículo 10. No, versículo... sí. 4, versículo 10, ¿se acuerda? De 2 Timoteo, dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo. ¿Se acuerda? Hemos leído en el capítulo 1, versículo 15, de estos dos también, ¿no? De Figelo y Hermógenes, y luego que le causaron muchos males. Alejandro, el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, y dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero la fe de Timoteo, a diferencia de estos que han abandonado, él reconoce que la fe era una fe no fingida. En la vida de Timoteo todo era genuino, era positivo, sin fingimientos. Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 9, les dice que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y es que es tan fácil fingir la fe. Es tan fácil. Y sobre todo cuando uno ya tiene experiencia y ha vivido muchos años y ha estado en un contexto. O no necesariamente. Pero es tan fácil fingir la fe. Y a mí personalmente me preocupa mucho eso. Aunque, por suerte, no por suerte, sino que más tarde o más temprano, una fe fingida se nota, se sabe, ¿no? Porque los hechos son más fuertes que las palabras y se pone en evidencia la verdad. Pero Pablo destaca aquí de Timoteo que su fe no era fingida, porque él lo había probado y visto durante todos esos años de colaboración en el ministerio. Sigue diciendo, versículo 6, otra característica. Hablan acerca del don, el don de Timoteo, que es un don de Dios. En su primera carta, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, ¿alguien lo puede leer, por favor? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. ¿Lo tienes tú? Muy bien, ahora lo vas a leer con el micro. Gracias. Es que los pobres que nos están siguiendo no se enteran. Vale. Claro.
Tenemos compasión por ellos. ¿Cuál Sí. era? Ya no me acuerdo. 14. Versículo 14 y el micro pegado aquí, a la boca. Así. Sí. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le está recordando, le está exhortando Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y dice que te fue dado mediante profecía, hay una parte profética, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio o el consejo de ancianos son diferentes aspectos o funciones del liderazgo de la Iglesia. Dice que ahora le está animando, en el versículo, ahora volvemos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Antes he dicho, no descuides, le dijo en la primera carta. Y ahora en la segunda carta le dice que avives el fuego del don de Dios. Qué importante es el don que Dios dio a Timoteo. Quizá no sabemos si Timoteo, por las lágrimas esas que decíamos antes, estaba pasando un mal tiempo, un tiempo difícil, como todo hijo de madre, que todos pasamos. Quizá estaba preocupado por la obra y por ver que Pablo de allí no iba a salir, pero ahora Pablo le está animando y lo está fortaleciendo, le está exhortando a que siga constante en su ministerio. Pablo le anima, le exhorta, y eso también lo tenemos que hacer entre nosotros. Y la palabra ya nos dice, ¿no? Animaos los unos a los otros. Porque no solamente animaos de estar contento y alegre, sino animándonos para seguir la carrera que nos ha puesto el Señor por delante. Y es importante que se manifiesten los dones y que se reconozcan los dones en el ámbito de una iglesia, porque hay que generar oportunidades para que los miembros de la iglesia los puedan expresar. Vamos a Romanos capítulo 14, ahora pido vuestra colaboración otra vez. Romanos capítulo 14, versículos del 4 al 8. Romanos capítulo 14, versículos del 4 al 8. ¿Tienes, Marina? Lees 2 versículos y luego se lo pasas a Eli, por favor. Sí, Romanos 14, del 4 al 8. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para sostenerle en pie. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Me parece que no es la cita que es una cita estupenda, pero yo creo que me he equivocado en esta cita. Soy yo el que se ha equivocado. No es Romanos 14. Sí, pero no es Romanos 14. Bueno, permitidme, ahora no sé dónde lo tengo, pero por lo menos os lo leo. Y parte del texto es este. Si alguien lo localiza, por favor, me lo dice. Dice así el texto: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la fe, a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Texto que nos habla de la diversidad de dones en la Iglesia, que todos, dice, no todos los miembros tienen la misma función, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Un don es una dádiva, es un regalo de parte de Dios. Y Timoteo recibió, por supuesto, sin merecer, como ocurre con todos los dones, sin merecer esos dones de evangelista, de consolidador de iglesia, de maestro, de enseñador. Así que hay que entender muy bien que el don, el que sea, el don que el Señor nos da a cada uno de nosotros, o los dones que el Señor nos da, son de Dios. Nosotros solo somos los instrumentos que usamos esos dones que el Señor nos da. Los dones son de Dios, son el regalo de Dios. La palabra don, regalo. El don, en el caso de Timoteo, fue por medio de un acto profético dentro de la congregación, en el ámbito de una iglesia. Y como hemos leído, hubo un reconocimiento de esos dones por medio de la imposición de manos. La imposición de manos no es nada mágico, no es nada sobrenatural. La imposición de manos tiene que ver con un reconocimiento de la persona, de su servicio, de su consagración, y también tiene que ver con la responsabilidad que desde la Iglesia se impone o se le transfiere a la persona. Implicaba varias cosas con el tema de la imposición de manos. Para Timoteo, en primer lugar, la gran responsabilidad que Timoteo tenía referente a sus dones. Por otro lado, hemos leído que el don era como un fuego que había que cuidar. Hemos de cuidar los dones que el Señor nos da. No podemos dejarlos a un lado, se van apagando. Si no los ejercitamos, literalmente se apagan. Dejamos de ser útiles. Por eso tenemos la responsabilidad de cuidar y avivar el don que hay en cada uno de nosotros. Pero por otro lado, la cosa estupenda es que la Iglesia debe estar comprometida en apoyar esos ministerios. No es simplemente una cuestión de intencionalidad del pastor o de alguien que dice, bueno, pues este tiene que hacer esto, sino que es la Iglesia asumiendo que esa persona o esas personas tienen que y pueden desarrollar esos dones. Don Timoteo está destacando Pablo sus dones que fueron dados en un momento determinado o reconocidos y impulsados, y por eso le dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Y vamos a dar un salto, si no hay muchos. Es posible. Es posible. Si alguien lo encuentra, luego me lo dice, por favor. Otro aspecto que destaca Pablo de Timoteo son las sanas palabras. Sanas palabras. En el versículo 13, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener implica voluntad que ha de pasar a la acción. Yo retengo algo, quiero hacerlo y paso a la acción. Hay otra palabra parecida que es detener, ¿verdad?
tiene las mismas vocales, pero es distinta. Detener es parar, ¿no? Es impedir que algo avance, que algo que está en movimiento se detenga. Pero retener tiene que ver con mantener un contenido, ¿vale? La gran diferencia, estos dos verbos. Retener es conservar un contenido. No puedes retener lo que no tienes. Sí. Lo que no tienes no lo puedes retener. No puedes ejercer esa voluntad sobre algo que no tienes. Pero si lo tienes, eso sí que lo retienes. Por ejemplo, puedes retener el agua que está en un depósito, asegurándote que no tiene ninguna pérdida. Puedes retener la ira que te está inundando tu corazón. Puedes retener o refrenar tu lengua, ¿verdad? Puedes retener también tus pensamientos más negativos, o todo lo contrario, aquellos que no son positivos. Y Pablo le dice aquí, retén la forma de las sanas palabras, que no las sueltes, que no las desparrames, retén la forma de las sanas palabras. La forma nos habla de la práctica, de dar cuerpo a una idea, hacer realidad lo que son meramente palabras. Tú tienes una idea, tú tienes unos pensamientos, pero eso hay que darle forma, hay que expresarlo. Retén la forma de las sanas palabras. Y eso es lo que tiene que ver un poco lo que decía Esquima, ¿no? Cuidado con ese distanciamiento entre lo que oyes, lo que decimos y lo que hacemos. Hay que retener la palabra, porque si la retenemos, entonces lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer es consecuencia de lo que yo retengo de la palabra. Las sanas palabras tienen que ver con las enseñanzas, las sanas palabras que hace mención aquí Pablo a Timoteo, las sanas palabras tienen que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras se oponen. Vamos a leer en 1 Timoteo, a ver si ahora no me equivoco, capítulo 6, versículos 3 al 7, está al lado, lo tenéis al lado. 1 Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 7. Eso lo tenéis ahí. Ahora, ¿lo pasas por favor detrás o a alguien, o Ángel mismo? Sí, por favor. 6 del 3 al 7, ¿no? Sí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, maldad, sospechas. ¿Hasta el 6? Disputas, sí. Necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Uh-huh. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamientos. Bien, hasta aquí, hasta contentamiento. Sí. ¿Veis que va repitiendo esta palabra de piedad? Las sanas palabras tienen que ver con la piedad. Y todo aquello que está en contra de las sanas palabras, pues pone aquí toda una serie de calificativos, ¿no? Está envanecido, nada sabe, se está ahí discutiendo acerca de cuestiones
dice, de las cuales nacen de ahí los follones, los envidias, los pleitos, los jaleos, las contiendas. Porque las sanas palabras traen sanidad precisamente. Las palabras del Evangelio son sanas, son buenas. Cuanto más conectados estamos con el Evangelio, mejor respuesta tendremos ante los problemas de la vida. Y muchas veces estamos dando vueltas a problemas personales o familiares y no nos estamos agarrando a las sanas palabras que nos da la palabra de Dios. Nuestros pensamientos y sentimientos se mantendrán, digamos, erguidos, soberbios, si no nos alimentamos de las sanas palabras. Eso hay que animarnos y animar a nuestros hermanos y hermanas a que nos alimentemos de las sanas palabras del Señor. Para Pablo, en medio de las circunstancias adversas que estábamos diciendo antes, y que estando ahí en el pasillo de la muerte, en la milla de la muerte, él podía sentirse fortalecido porque las palabras de Jesús eran para él una medicina para su alma. Acordémonos de este proverbio tan bonito, Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, versículos del 5 al 8, dice, lo leo yo: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque si haces todo esto, dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todo tu cuerpo. Cuando hay malamaró, cuando hay problemas, te afecta también a tu cuerpo. Te coge dolores de cabeza o del estómago o no sé, o no te sientes bien. Llena tu vida de sanas palabras. Proverbios capítulo 3. Proverbios, mira, aquí lo tienes. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y también en Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22. Proverbios 4, ¿lo tienes, Ángeles? Félix, ¿lo tienes tú? Proverbios 4. No, Proverbios 4, versículos 20 al 22. ¿Quién tiene el micro? El micro, por favor. Ahí, Eli, por favor. Ahí. Sí, gracias. Proverbios 4, versículos del 20 al 22. Hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. A todo su cuerpo. Las sanas palabras solo se pueden tomar, dice aquí Pablo, solo se pueden tomar en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Él, estando en una situación tan dramática, podía hallar esas sanas palabras poniendo su mirada en la persona del Señor Jesús. Es decir, más allá de su propia voluntad. Depositar nuestra confianza en Jesús, que es ejemplo, el Señor Jesús, nuestro Maestro, ejemplo de vigor, de salud espiritual. Depositar nuestra confianza en Él nos va a llenar de sanas palabras. Pero claro, esto no se trata de algo puntual, de vez en cuando, sino se trata de un estilo de vida. Y un estilo de vida es día a día, continuamente. Y qué importante es que el Evangelio lo tomemos no como algo puntual. Una vez creí, sé que soy salvo, sé que tengo a Dios en mi vida, sé que tengo ahí la Biblia para abrirla cuando yo quiera. No, se trata de un estilo de vida, una actitud de vida. Por eso el versículo 14, vamos al versículo 14, vamos ya avanzando, habla del dice, es un versículo muy cortito, segunda de Timoteo,
capítulo 1, versículo 14. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo digo en catalán això? ¿Cómo lo dice en catalán? Guarda el valuós dipòsit de la fe amb l'ajut de l'Espírit Sant que habita amb nosaltres. ¿Veus? Aquí dice, guarda el valuoso, el valuoso depósito. En términos mercantiles o económicos, sabemos lo que es un depósito. Una cantidad de dinero depositada en un banco. Eso es un concepto, ¿no? Es decir, algo de valor, valuós, en catalán, algo de valor que está custodiado, a no ser que roben el banco, ¿verdad? Pero que está custodiado y que además te dan garantías de que ese depósito de dinero está protegido. Un poco es la idea, ¿no?, de un depósito económico. Bien, el buen depósito es el Evangelio. El Evangelio es ese valor que uno ha descubierto, lo has descubierto tú un día y lo estás disfrutando, pero que lo debes de guardar, Para Timoteo era además el conjunto de su experiencia cristiana, no solamente de lo que había oído de Jesús a través de Pablo, sino era su propia experiencia de tantos años y tanto ministerio, y le dice, guarda el depósito, el buen depósito, dice en la versión en Reina Valera, en castellano, en catalán, el valuós depósito, guárdalo. ¿Y en qué consistía esa experiencia? Pues ese tesoro, que ese valor que podía, valga la redundancia, ¿no?, valorar Timoteo, era, por un lado, era la salvación, esa buena relación que él podía tener y sostener con Dios como su soberano, como su Señor. Era también el llamado a esa vocación ministerial, había sido llamado al ministerio y eso no podía tirarlo por la borda. Formaba parte de ese depósito. Y también, por supuesto, el cuidado de las almas y el ejercicio de los dones que él tenía. Así que, y muchas otras cosas más, seguro. Pero era un depósito que Pablo está exhortando a Timoteo que lo tenía que guardar. ¿Cuál es entonces nuestro sistema de garantía que a nosotros nos va a proteger? Decía antes el ejemplo, ¿no? El depósito económico de dinero se puede depositar en un banco y bueno, ahí te lo protegen, te lo cuidan. ¿Cuál es nuestro depósito espiritual? ¿Quién va a estar protegiendo eso? Pues nada menos que lo dice en este versículo, que es la presencia del Espíritu Santo. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O en nosotros. Pablo dice, en nosotros, ¿no? La presencia del Espíritu Santo en cada creyente es la garantía, como dice en otro pasaje, ¿no? Es el sello, es las arras de nuestra fe. Sin el Espíritu Santo, guardar el depósito, guardar todas esas cosas que son de valor, sin el Espíritu Santo sería una mera religión. Sería ideas sobre las que nosotros colocaríamos, bueno, y que conocemos bien que hay otras religiones que cuelgan sus ideas, cuelgan sus planteamientos, sus filosofías, pero no tienen el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo podemos guardar el Evangelio en toda su pureza. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, del 12 al 14. ¿Ahora lo tienes?
Sí, vale, Ángeles. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 también. También. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Cómo es posible guardar ese depósito? Pues sencillamente, la clave está en que el Espíritu Santo mora en el creyente, en cada uno de nosotros. El Espíritu mora solo en aquellos que de manera genuina han recibido a Cristo como Salvador. Hay otros pasajes, no entraremos en detalle, pero por ejemplo en Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. Y otro pasaje también conocido, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que Pablo no tiene ninguna duda de que todos los cristianos, los de Corinto, los de Roma, allá donde está en cualquier cristiano, tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto la garantía de ser hijos de Dios. Y por lo tanto la protección de guardar el buen depósito. Y por eso le dice Pablo a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bien, vamos acabando ya. Pablo exhorta y sigue exhortando a lo largo de la epístola, de la segunda epístola, da una serie de consejos, pero también de reconocimientos a Timoteo, le habla de ser ese transmisor, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Habla de que es como un soldado que esté dispuesto a sufrir, habla de que tiene que ser como el atleta que se esfuerza en alcanzar la meta, habla de este obrero que tiene que cumplir su ministerio sin tener que avergonzarse, habla de la característica de ser un siervo con firme y misericordia. Por eso, a nosotros, como a Timoteo, la palabra nos exhorta, y con esto acabo, con este versículo, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, como una conclusión que Pablo está diciéndole a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice, y ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según tu fuerza personal, según tu capacidad, según tus conocimientos, según el poder de Dios. Que el Señor nos ayude. Son cartas que escribió Pablo a Timoteo, pero qué bien nos las podemos apropiar también a nosotros, y que el Señor nos ayude a fortalecernos, también a tomar responsabilidades, liderazgo, dirección en los diferentes ámbitos que tenemos, ya sea en la familia, ya sea en el ámbito de la Iglesia, ya sea donde el Señor nos ponga. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?